Mi grupo, en primer lugar, queremos expresar nuestra satisfacción, como ya han señalado otros portavoces, por la reacción y el comportamiento español en el caso de Libia, con la revocación de esas licencias y el haber sometido a revisión todas las demás de países del norte de África relacionados con estallidos populares, lo que se conoce como la primavera árabe. No solo valoramos con mucha satisfacción esta reacción y el que estos mecanismos legales se activaran, sino también lo valoramos como precedente para otras actuaciones en el futuro. Lo mismo cabe decir en cuanto a las denegaciones en el caso de Pakistán y en el caso de China e Irán en cuanto a material de doble uso. También queremos expresar esa satisfacción con el hecho de que, tal y como señala el informe, pues se hayan prohibido las porras con púas, los dispositivos para provocar descargas eléctricas destinadas a inmovilizar individuos y también el hecho de que ahora esté sujeto a autorización previa la venta de barbitúricos y otras sustancias que podrían utilizarse para la ejecución de seres humanos mediante inyección letal. Esos son los aspectos que hemos encontrado más satisfactorios en este informe y que le traslado al secretario de Estado y, por tanto, al Gobierno. A continuación, querría expresarle dos preocupaciones con carácter general que tiene mi grupo en esta materia. Nosotros pensamos que la ley vigente, la Ley 53/2007, es una buena ley para el control y la transparencia en la exportación de armas. Creemos que la actividad de control del Parlamento es muy útil, pero también se dan acontecimientos en la práctica indeseados desde nuestro punto de vista y que querríamos suscitarlos aquí para su reflexión y para pensar entre todos cómo podemos evitarlo. Me refiero al caso muy concreto de la munición de racimo que durante el bombardeo del centro urbano de la población de Misrata, en Libia, fue encontrado y de hecho existen fotografías de investigadores de organizaciones de derechos humanos con esa munición de racimo fabricada en España que fue utilizada contra la población civil. Es verdad que estaba ya en vigor esta ley, pero no estaba en vigor la prohibición internacional de comerciar con este tipo de armamento, pero sí que creemos que esto revela quizá una falta de previsión o quizá una falta de visión estratégica en cuanto a las revocaciones o las revisiones a que se someten los países. Y me explico. Quizá ahora podemos decir, bueno, es que en el año 2005-2006 era difícil prever que el Gobierno libio fuera a utilizar este tipo de bombas de racimo contra la población. Hombre, realmente era difícil de prever, quiero decir, debemos esperar a que una situación estalle con toda su crudeza contra la población civil para llevar a cabo esas prohibiciones o podemos establecer otro tipo de mecanismos, otro tipo de prevenciones. Y no solo lo digo, que desde luego que sí, en defensa de la población civil libia, sino porque esa cantidad ingente de material de armamento vendido a Libia en su día, ahora, tras la caída del Gobierno de Gaddafi y el vacío de poder que provocó en las semanas subsiguientes, pues es un material de guerra que está diseminado por el Sahel, una zona muy peligrosa en la que la presencia de Al-Qaeda en el Magreb es considerable y de hecho amenazadora, particularmente para nuestro país. Y podríamos llegar a encontrarnos un día con que ese armamento fabricado en España volviera contra nosotros como un boomerang, ¿no? Creo que ya incluso desde el punto de vista más estrictamente egoísta y pensando exclusivamente en nosotros, creo que son reflexiones que merece la pena hacerse. En segundo lugar, otra preocupación de carácter político que le quiero trasladar es el temor de nuestro grupo de que la crisis nos justifique y nos sirva de coartada para cualquier tipo de operación comercial. Es verdad que se está trabajando en facilitar la internacionalización de las empresas españolas. Es verdad que mi grupo está de acuerdo con esas políticas, pero en este caso en concreto de la exportación de armamento,
creemos que en ningún caso se debe hacer ni a costa de relajar las exigencias en materia de derechos humanos, ni tampoco a costa de anteponer los intereses comerciales a, pues a todos los mecanismos preventivos y legales que existen en la ley. A mí me gustaría escuchar de labios del secretario de Estado pues una declaración expresa reforzando el compromiso, incluso en estos tiempos de crisis, incluso en estos tiempos de necesidad de internacionalizar nuestras empresas, reforzando esa voluntad y ese compromiso con los derechos humanos. Y me refiero en concreto a un aspecto que no está en este informe del año 2011, pero que hablaremos de ello en el informe del año 2012 y que creo que hay que comentarlo porque tampoco podemos estar de espaldas a la actualidad. Me refiero en concreto a la venta de carros de combate o, en fin, la negociación de los tanques Leopard a Arabia Saudí. De hecho, hemos tenido noticia también por la prensa de cómo se va a modificar la legislación, tal y como pedía Arabia Saudí, para que exista, a la hora de realizar estas operaciones comerciales, el compromiso y la involucración del Gobierno, no solo de las empresas privadas. Y quería aprovechar que tenemos aquí su presencia, señor secretario de Estado, para que nos detallara qué tipo de responsabilidades adquiere el Estado español con estos cambios legales. Y también, claro, señalo que al estar de por medio el Estado, pues lógicamente podemos contar que habrá una mayor transparencia y un mayor control, de lo cual también señalo que nos sentimos satisfechos. Tampoco puedo pasar por alto las declaraciones del ministro Morenés en aquel viaje que hizo a Arabia Saudí, porque incluso admitiendo, como ya he dicho, que necesitamos esa internacionalización y que necesitamos pues en fin, mejorar nuestras expectativas comerciales y económicas, sumidos como estamos en la crisis, yo creo que nos puede ahorrar el ministro y el Gobierno en general declaraciones del tipo como las que hizo el señor ministro allí, hablando del rey Abdullah como un garante del diálogo internacional y una persona comprometida por la paz. Yo creo, el señor Morenés, yo le considero mi ministro. Es mi ministro aquí, es el ministro de todos los españoles, pero lo es mucho más cuando viaja al extranjero. Y que diga estas cosas, pues la verdad es que a muchos nos incomoda. Creo que no será un caso aislado el mío y creo que ni siquiera es necesario decirlo para vender un paquete de tanques. O sea que, bueno, también hay que tener sentido de la mesura y de la vergüenza, ¿no? El caso de Arabia Saudí es particularmente digno de destacar porque, como ya ha mencionado algún otro portavoz, pues bueno, también dijo el ministro que estaba evolucionando desde su propia idiosincrasia, pero como ocurre que la idiosincrasia saudí es represiva, pues esa evolución se ha producido hacia una mayor represión. Yo tengo aquí un informe de Amnistía Internacional que ha salido de imprenta precisamente ayer. Sí, precisamente ayer sobre el caso saudí, donde se indica pues, que ha aumentado la represión y el control de los ciudadanos, se ha mermado la libertad de expresión, proliferan las detenciones arbitrarias y también se subraya la colaboración en la represión con regímenes como el de Bahrein. Creo que todas estas consideraciones no se pueden obviar cuando estamos en tratos comerciales con Arabia Saudí. Y, por último, le quería mencionar varios casos, no voy a tener tiempo para todos, varios casos específicos de países. En el caso de Colombia y de México, bueno, especialmente en el caso de México, donde se ha exportado por valor de 109 millones y se han autorizado exportaciones por valor de 182 millones. Tanto el caso de Colombia como el de México son casos en los que las vulneraciones de derechos humanos que existen, a pesar del compromiso de los gobiernos por disminuirlas o por acabar con ellas, no se producen en forma de un acontecimiento represivo, como en el caso de Arabia Saudí, por ejemplo, sino como parte de una realidad cotidiana. Y aquí sí quería pedirle un mayor detalle en la explicación de cómo la JIMDU toma las decisiones. Quiero decir que a lo mejor la influencia mediática en ciertos países que por un conflicto concreto, como ha sido el caso de Libia, pues somos muy conscientes de esa violación de derechos humanos, pero en otras ocasiones, al estar más inmerso en una rutina, pues nos pasa más desapercibido y quería que nos detallara pues eso, con qué criterios se toman esas decisiones.
También quiero detenerme en el caso de Emiratos Árabes Unidos, porque nos ha parecido muy llamativo que las transferencias hechas hayan sido de 66.000 euros, pero las autorizadas asciendan a 800 millones de euros. Y como Emiratos Árabes Unidos es conocido por ser un destino inicial de armamento que finalmente se desvía y acaba en otros países, y particularmente geográficamente está en una zona caliente, si se me permite la expresión, en una zona de alta tensión por la situación en Siria, por la tensión entre Irán e Israel, etcétera. Quería, si pudiera, detallar un poco más la información sobre las operaciones con Emiratos. Debe terminar ya, señora Lozano. Sí, termino. Varios aspectos relativos al funcionamiento de esta misma comisión y de este informe. En el año 2008, en el dictamen, se aprobó que el seguimiento del material de defensa, que se dieran instrucciones a las embajadas, a los agregados de defensa, para hacer un seguimiento de ese material, puesto que esto no sabemos si se está produciendo, cómo se está produciendo, qué resultados se está dando, y como la ley dice que en esta comparecencia de usted, además de informar de las exportaciones, también debe informar de las actuaciones llevadas a cabo para cumplir el dictamen, pues le pregunto sobre tres y ya termino, señor presidente. Una de ellas era del dictamen del año 2010, facilitar el informe anual con 15 días de antelación. Es verdad, como se ha señalado, que este año ha venido con más antelación que otras veces, pero siguen sin ser 15 días y me gustaría saber cómo se va a corregir esto en el futuro. Otra recomendación del año pasado hablaba de restringir o vetar el comercio de material de defensa y doble uso con aquellos países en riesgo de involución democrática o sin controles democráticos. Ya he mencionado algunos casos donde esa involución democrática en efecto se está produciendo. Y por último, señor presidente, otro de los puntos del dictamen hablaba de reforzar el enfoque preventivo. Querría preguntarle cómo se está aplicando en estos momentos ese enfoque preventivo en relación con países que el día de mañana quizás se puedan encontrar, como lo que nos ha pasado con Libia, ¿no? Que todo el mundo sospechaba del dictador y de un régimen poco democrático y finalmente las sospechas tardaron en materializarse, pero fueron confirmadas. Hemos hablado de que Suecia nos mejora en transparencia. Yo, si no estoy confundida, en el Reino Unido se sube trimestralmente a la web el informe equivalente a este. No digo, efectivamente, la transparencia de España y la ley es muy buena, pero siempre mejor parecernos a los mejores y a los que están por delante. Quería precisar sobre lo que me ha contestado. Le agradezco mucho de antemano las explicaciones que ha dado y el talante y la disposición con la que lo ha dado. Pero me decía que mi crítica a lo de Libia no era razonable. Yo lo había planteado como una reflexión más que como una crítica y mucho menos una crítica al Gobierno actual. Pero yo creo que sí que hay veces que se ven venir las mañas de ciertos gobiernos ya de entrada no democráticos, gobiernos autocráticos como era el de Gaddafi, como en cualquier momento pueden volverse contra su propia población. Yo creo que sí que se puede ver venir y por eso planteaba como una reflexión en el sentido de que quizá ahí entre todos podríamos hacer algo, no lo planteaba como una crítica. Y en relación a México y a Colombia, claro que son gobiernos democráticos. Como usted sabe, a veces los gobiernos democráticos vulneran los derechos humanos. Eso no es un marchamo eterno, ¿no? Y de hecho ha ocurrido aquí en nuestro propio país. Y es verdad que el compromiso de esos países y de sus gobiernos es con los derechos humanos. Pero también sabe usted que en México se está librando prácticamente una guerra contra el narco que ha provocado 50.000 muertos, que es más de lo que provocan muchas guerras declaradas. Y en concreto le preguntaba, pero por la premura, pues probablemente no me he explicado bien, porque la mayor parte de las partidas que se han autorizado y que se han ejecutado se refieren a venta de aeronaves y en concreto las organizaciones que vigilan estos aspectos del comercio de armamento, pues señalan cómo las aeronaves se pueden utilizar para la guerra aérea contra el narco de manera que no discrimine suficiente a la población civil.